Bueno, eh, muy buenos días con todos. En realidad, pues para nosotros como UDLA es un honor tenerles en este foro Inversión Ecuador UDLA. Lo hemos llamado así porque efectivamente uno de los objetivos es que el Ecuador sea conocido como un país de inversión. Y siendo que ustedes como inversionistas institucionales son primariamente quienes participan en este mercado de valores en el Ecuador, son a quienes las empresas se deben desde el punto de vista de, eh, son empresas que, en las cuales ustedes confían y pues han decidido invertir. Y es importante este aspecto del Ecuador al mundo porque la transparencia de la información, la comunicación continua sobre los resultados, sobre los forecasts, sobre las variaciones, son todos elementos que conllevan a que el mercado de valores vaya tomando una relevancia comparativa con aquellos otros mercados internacionales. Parte de ello conocemos es la presentación de resultados, etcétera. Y este evento que la UTLA lo hemos empezado oficialmente ya hace pocas semanas con un primer grupo, lo vamos a continuar haciendo tal como les dijimos en esta ocasión, así que nuestro tercer foro será anunciado pues al final de la conferencia de este foro de hoy día. Y de nuevo, el objetivo es el integrar a las corporaciones emisores en el mercado de valores con los inversionistas institucionales. Vamos a seguir el mismo formato que tuvimos la vez anterior y esto es, vamos a dar paso a que tanto Roberto Salas, a quien les presento, él es vicepresidente ejecutivo de la Corporación Novis, y José Antonio Ponce, que es el Chief Financial Officer de la Corporación Novis, van a hacer la presentación. A ustedes, desde luego, Roberto, José Antonio, la más cordial bienvenida. Esta es su casa, la UDLA es su universidad, es la universidad que lleva el Ecuador al mundo inversionista. Las preguntas que van haciéndose, quisiera por favor pedirles a la audiencia que las puedan escribir en el chat, las vamos a recoger y al final de la presentación vamos a irles haciendo, digamos, estas preguntas. Voy a leerlas tal como las reciba, pues, tanto a Roberto como a José Antonio. Así que es suya la conferencia. Por favor, Roberto, José Antonio, desde luego, bienvenidos y bienvenidos todos, desde luego. Es muy grato verles acá y tenerlos con nosotros en nuestra, que es su universidad UDLA. Sigan, por favor. Gracias. Roberto, ¿quieres decir algo antes de empezar? Solamente agradecer a todos el interés por conocer un poco más sobre el consorcio Novis. Como vamos a ir viendo, es un consorcio en plena regeneración, no solamente de su estrategia, sino también de sus capacidades y viendo más allá de todos los temas que son más que conocidos por el mundo, no solamente por Ecuador, ver una perspectiva constructiva hacia el futuro. Y eso es un poco lo que quisiéramos compartirles hoy. Entonces, tenemos una presentación bastante concisa, digamos, de los temas que deberían ser los más interesantes y después, obviamente, hacer una ronda de preguntas y respuestas. Con mucho gusto estamos dispuestos a hacerla. Gracias, Roberto. Gracias, Iván, por la invitación, por el espacio. Buenos días con todos. Como les decía Iván, soy José Antonio Ponce, soy el CFO del grupo. La idea en el día de hoy es el empezar con una explicación general de lo que es el grupo para que tengan una idea de a qué nos dedicamos, en qué industrias estamos inmersos, cómo es nuestra estructura de gobierno, nuestra estructura de gestión. Luego también explicaremos un poquito cómo actuamos frente a la crisis de la pandemia mundial que inició el año pasado.
Y al final veremos un poco los resultados de los últimos años, incluyendo el año de pandemia y las perspectivas que tenemos para los próximos 2 años, 2021 y 2022. Tal vez empezar con la parte de la estructura organizacional y el portafolio de inversiones, cómo está compuesto el grupo. El grupo tiene una de sus fortalezas, que es su gobierno corporativo. Está compuesto por un consejo de familia. Más adelante veremos cómo está estructurado también eso. Ese consejo de familia tiene como apoyo una junta directiva. Y tenemos transversalmente una holding de inversiones. Hasta el año pasado el consorcio Novis era un corporativo operativo de las industrias, de las empresas en donde estamos inmersos, teniendo reportes matriciales de las compañías hacia el corporativo. A raíz del 2019, más o menos, se venía planificando ya una conversión del corporativo en una holding de inversiones. El 2020, con la pandemia, se acelera la decisión y desde el año pasado ya actuamos como una holding de inversiones que básicamente se dedica a dar un vistazo y una supervisión general a todas las empresas que operamos, pero también a buscar nuevas alternativas de inversión, nuevos socios estratégicos, nuevos mercados y nuevas industrias en donde potencialmente podemos generar valor. Nosotros como holding tenemos como objetivo la diversificación y la distribución constante de nuestro equity, sobre todo en aquellas industrias que representan grandes oportunidades para el Ecuador. Esa holding de inversiones tiene como función principal el seguimiento de 5 grandes unidades de negocio, que son la unidad agroindustrial, la unidad inmobiliaria, la unidad de centros comerciales de consumo masivo, una nueva unidad que nació el año pasado, que es la unidad de agroexportación, y adicionalmente actuamos dentro de los boards y de la estrategia de las inversiones que no operamos, que las llamamos inversiones estratégicas. En cuanto a la unidad agroindustrial, tenemos las principales compañías son Valdesco, Dana y Ecoelectric, que es básicamente toda la línea de producción a partir de la caña de azúcar. Nosotros cosechamos más de 20,000 hectáreas de caña al año, molemos 14,000 toneladas de caña por día, producimos en Codana cerca de 110,000 litros de alcohol por día, y producimos también, tenemos una generadora eléctrica que produce 120 gigas hora en producción total, que durante la zafra la consumimos prácticamente en su totalidad, y hay momentos en los cuales se le vende la energía también al Estado ecuatoriano. En la unidad inmobiliaria tenemos el promotor número 1 de la costa de Ecuador. Hemos hecho más de 50 proyectos en los últimos 22 años desde su fundación. Se han tenido ventas históricas cercanas al $1 billón. Actualmente tenemos activos bajo administración o assets under management en el 2021 que superan los $300 millones en ventas, es decir, proyectos vivos que están en distintas etapas, ya sea en etapa de comercialización, de construcción o de entrega, superiores a los $300 millones, con un inventario permanente de más o menos de ese valor cada año. En centros comerciales, somos propietarios de Mall del Sol, que es el Mall Icono en Guayaquil. Tiene 170,000 metros cuadrados de construcción, 202 locales, 84 islas. Es el mall más visitado en Guayaquil y uno de los más visitados en el país. Tenemos 1.8 millones de visitas al mes. Eso, obviamente, pre-pandemia, con las restricciones de aforo, es más o menos según lo que diga el COE nacional cada mes. Tenemos certificados de carbono neutro y COVID safe. En consumo masivo tenemos una empresa de galletas en Colombia, en Pereira específicamente, que se dedica a la producción de galletas tipo cracker y wafer. Tiene una capacidad de producción de 1.500 toneladas métricas mensuales. Es una planta de 11,000 metros cuadrados. Hacemos marca propia y maquilas, y en esa empresa tenemos 180 empleados. La unidad de agroexportación, que nace como un startup hace 2 años más o menos, en el 2018,
empezó haciendo trading de frutas exóticas, específicamente de pitahaya. Sin embargo, en el 2020 ya se convierte entra en el top 5 de exportadores nacionales de frutas exóticas, exportando más de 1.000 toneladas métricas. En este año ya le hemos incluido dentro de la estrategia como una unidad de negocio independiente. El objetivo es de este año duplicar las ventas del año pasado e integrarnos verticalmente hacia la producción de ciertas frutas exóticas, ampliando nuestro abanico de productos hacia arándanos, orito, jengibre. Aquí vamos en los próximos días y semanas a sacar el primer fondo de agroexportación, que en realidad es un fideicomiso de inversión para agroexportación, para no solamente apoyar en el desarrollo de ciertas zonas agrícolas, sino también invitar a terceros a acompañarnos en esa iniciativa. También tenemos en la parte de inversiones estratégicas, básicamente estamos en las industrias que nosotros pensamos que representan grandes oportunidades para el Ecuador. Una de ellas, y nos vemos nosotros como el principal socio local de empresas internacionales. Entre ellas está el negocio del puerto, infraestructura y logística con la gente de Dubái, de DP World. Ahí está el puerto de aguas profundas que queda en Pozorja, más toda la zona de desarrollo económico que ya se está desarrollando y comercializando en esa misma zona. Estamos también, somos inversionistas de Vía, que es una empresa, es una multilatina de alimentos, confites y café. Esa empresa, nosotros éramos dueños de la Universal, la empresa de chocolates, hasta el año 2018, y lo que hicimos fue un swap de acciones, montando a esta compañía en esta holding internacional, y nos quedamos con un octavo de la holding a nivel latinoamericano. También estamos en Adventus, que es una inversión de una empresa canadiense en una concesión minera en el Ecuador, que son minas de cobre, plata y zinc, que están en etapa de exploración, terminan la etapa de exploración el próximo año. El próximo año iniciará ya el fondeo para la etapa de explotación de esas minas. Estamos también en el sector salud, somos el principal accionista del hospital privado más grande de Guayaquil, que es el Omni Hospital. Y adicionalmente desde hace muchos años hemos incursionado en el negocio de hotelería y turismo. Ahí tenemos la representación de la marca Wyndham para el Ecuador. Tenemos 5 hoteles Wyndham ya en el Ecuador, 2 en Quito y 3 en Guayaquil. El hotel del aeropuerto de Quito es el más representativo y el que mejores resultados ha dado, inclusive en pandemia. Y adicionalmente, desde hace 3 años estamos operando solos. Antes operábamos en sociedad con una marca colombiana, ahora lo estamos haciendo solos, con la marca Six Stars, que ya está operando 4 de esos 5 hoteles. También en la parte de iniciativas sociales, tenemos la Fundación Novis en Ecuador, Novis Foundation en los Estados Unidos, y somos los gestores fundadores de la iniciativa Unidos por la Educación, que nació empezó en el 2019 en realidad, pero tuvo una gran acogida en el 2020 cuando nuestra fundadora Isabel Novoa presidía la mesa de educación de las ODS. Entonces, esta fue una gran iniciativa que ha sido muy bien acogida por empresarios y por el sector público también, de cara a ayudar y apoyar al desarrollo de la educación pública en el Ecuador. En cuanto a los pilares estratégicos, no sé si Roberto quieres aquí comentar algo sobre la estrategia en general. Por supuesto. Toda esta orientación que estábamos viendo de asignación de recursos para tomar posiciones en las inversiones que hacen sentido respecto a una estrategia basada en las fortalezas del Ecuador, en donde, por un lado, hay las mejores perspectivas hacia futuro y por otro lado donde está el mejor expertise histórico del consorcio. Pero básicamente el objetivo es maximizar un valor de portafolio sobre cierto framework, ¿no? Sobre todo un framework valórico, y actuando dentro de un enfoque que estamos fortaleciendo cada día, un enfoque de sostenibilidad. Entre ellos, el tema de gobernanza, como lo veremos. Entonces, el propósito nuestro
es de ser el socio ideal para inversionistas locales o extranjeros que quieren aprovechar el potencial que brinda el país. Es así de sencillo. Y para eso estamos conscientes de que la declaración no es suficiente, es necesario merecerlo. Hay que ser y parecer, no solamente decirlo. Y para eso hay 4 pilares que nosotros cada día tratamos de crecer y fortalecer en capacidades, ¿no? El primero es la capacidad de eficientar una cartera de inversiones. El segundo es fortalecer las redes de contacto, no solamente a nivel de país, sino también a nivel internacional para el booking, ¿no? De oportunidades y de potenciales partners o inversionistas. Un tercer tema es que este es un negocio también de confianza, fundamentalmente de confianza. Por lo tanto, esa confianza no hay que decirla, sino hay que merecerla. Y para eso el manejo de la reputación del grupo, no solamente nuestra fundadora y principal líder, ¿no? La señora Isabel Noboa, sino institucionalizarlo a través de que los procesos, las gobernanzas y los esquemas que se manejan están dirigidos hacia sustentarlo. Por eso es que el cuarto pilar, esta gobernanza moderna de primer nivel, es fundamental. Ahora, todo esto tiene que estar sobre cimientos importantes de tener una buena comunicación interna y externa. Lo que estamos haciendo hoy, un poco una demostración de esa estrategia comunicacional, sobre todo de transparencia, para generar la confianza y demostrar los estándares, ¿no? de gobernanza y de reputación. Pero por otro lado, también ser proactivo en adaptar, y más que adaptar, transformar permanentemente el grupo a estar a la altura de los nuevos tiempos. Esa transformación cultural que hablamos aquí es un programa que empezamos este año con mucha convicción, transversal en todas las operaciones, al menos de las que controlamos, y las que no controlamos tratamos de influenciar a través de las juntas directivas. Estamos incorporando también en el proceso transaccional y de toma de decisiones la incorporación de los métodos ágiles para operar y para innovar, no solamente en tecnología, sino también en procesos. Y esto enmarcado en un concepto de sostenibilidad, es decir, de que en nuestro día a día las decisiones, nuestros comportamientos y nuestra forma de operar considere siempre el enfoque de triple impacto, es decir, las consecuencias que nosotros generamos, tanto en la parte económica, pero también en la parte social con los stakeholders involucrados y el medio ambiente, que es manejar las cosas con responsabilidad. Este es un poco el framework sobre el cual estamos desde la junta directiva hasta los niveles operativos, involucrados con programas formales para hacer realidad ese propósito que mencioné al inicio. Perfecto, Roberto, gracias. En cuanto a cómo está conformada el gobierno corporativo en general, tenemos la junta directiva en la parte superior con miembros, con nuestra fundadora Isabel Noboa como presidenta de la junta directiva. Sus hijos Isidro, Isabel María y Melissa también forman parte de esa junta directiva. Y tenemos dos directores externos que son Heinz Meller, que tiene es un abogado de renombre en Guayaquil, y Gabriel Bader, que tiene muchísima experiencia en estrategia y en gestión de empresas, siendo miembro de algunas juntas directivas de las principales empresas del país. Isabelita durante 7 años consecutivos ha sido elegida o nombrada como la empresaria más respetada en el Ecuador. Esto antes lo hacía la Pricewaterhouse, ahora lo hace Merco, que es una firma española. Y la verdad que ha sido, es un orgullo para nosotros dentro de la corporación, pero también es, como ecuatorianos, es algo digno de rescatar y de orgullecerse, porque la gente de Merco inclusive nos decía que no hay muy pocas mujeres que ganan este premio a nivel mundial, pero nadie lo ha hecho 7 veces seguidas. Entonces, ni siquiera hombres, peor mujeres. Entonces, ya el hecho de que ese premio, ese impulso y ese liderazgo además sea reconocido no solamente nacional, sino internacionalmente, es realmente motivo de orgullo para nosotros. Esa junta directiva está acompañada también en sus bases
por consejos directivos en las empresas operadas formalmente establecidos, que cuentan con la colaboración también de profesionales independientes, experimentados y con mucho conocimiento en las distintas industrias en las que estas empresas se desempeñan. Entonces, en cada consejo directivo están permanentemente al menos 2 miembros de la junta directiva. Estamos Roberto y yo, y los de externos independientes van variando en función del expertise y la industria en la que se desenvuelve. Entonces, en el agroindustrial está José Luis Irarrázaval, que es un ejecutivo chileno con amplia experiencia en negocios de azúcar, comida para mascotas, endulzantes, jugos, etcétera. Y Alberto Rigail, que es un consultor con 15 años de experiencia en Ecuador, Perú, Panamá, fue exconsultor de competitividad de la CAN. La idea con ellos es también poder tener una visión externa de la industria y de otras industrias de la región, inclusive. En la unidad inmobiliaria están como externos independientes Francisco Vera, que es el fundador de Consultora Vera en el año 81, que es una de las empresas de consultoría inmobiliaria más grandes del país. Él es ingeniero civil y ha sido director y gerente de proyectos en muchísimos proyectos de relevancia aquí en el Ecuador. Y está también Steven Forneris, que es director y miembro de la Junta de Oficina Internacional de Perkins Eastman, que es uno de los más destacados estudios de arquitectos basados en Nueva York. En centros comerciales le tenemos a Eduardo Salgado, que es gerente general de la Fundación Terminal Terrestre Guayaquil, y ha sido asesor municipal de proyectos especiales como clínicas móviles y logística. También maneja el centro comercial del Terminal Terrestre en Guayaquil, que es un segmento distinto al del Mall del Sol, pero nos permite también tener una visión global del manejo de centros comerciales en sus distintos segmentos y clústeres. También está Ernesto Kruger, que como muchos de ustedes lo conocen, es fundador de Kruger Corporation, tiene más de 27 años de experiencia como conferencista, como motivador, como realmente un puntal de inspiración para muchísimos de los emprendedores y de las iniciativas de emprendimiento que se han ido dando en los últimos años en el Ecuador. En consumo masivo en Colombia le tenemos a Saúl García, que es consultor independiente con más de 15 años de experiencia en distintas industrias en Colombia y en Ecuador, y actualmente es el director de operaciones de Advantis, que es una de las firmas de consultoría más grandes de Colombia. ¿Cuál es el objetivo de estos consejos directivos? Bueno, básicamente va a permear un poco las instrucciones y el mandato de la junta directiva hacia cada una de las unidades de negocio, para ver que exista un buen sistema de gobernanza, que funcione bien, que haya una estrategia que maximice el valor para los accionistas, que también existan iniciativas de innovación para ponerles a las empresas dentro de los primeros lugares de liderazgo en las industrias en las que se desenvuelven, y evidentemente se toman las decisiones estratégicas en función de los lineamientos que tienen los accionistas en cada compañía. Estos consejos directivos se realizan 6 veces en el año, de manera bimensual. Pero adicionalmente, estos consejos directivos cuentan con 2 comités funcionales de apoyo para ver temas específicos que requieren mayor profundización de ciertos temas. El primero es sobre riesgos, sobre la gestión de riesgos de auditoría, y el otro es sobre recursos humanos. Estos comités se manejan o se reúnen trimestralmente y están presididos a su vez por 2 directores externos especialistas en sus temas. El riesgo de auditoría es presidido por Jimmy Falqués, que fue gerente general de Arthur Andersen en su momento aquí en el Ecuador. Ha sido vicepresidente financiero y líder de proyectos financieros de Colgate Palmolive en el Ecuador y Latinoamérica. Y básicamente este comité lo que tiene por objeto es asegurarse de que haya una adecuada gestión de riesgos estratégicos y operacionales en las compañías, que haya un correcto nivel de compliance, que es decir, que se cumplan las normas ambientales, tributarias, sociales, tiene directamente la relación con los auditores externos, y adicionalmente se dedica también a realizar implementación de auditorías para verificar que se están cumpliendo correctamente las políticas y procedimientos establecidos por cada compañía.
Luego, por el otro lado, tenemos el Comité de Recursos Humanos, que está presidido por Carlos Hahn, que es un profesional independiente con más de 25 años de experiencia. Él ha sido vicepresidente de Recursos Humanos del Banco de Guayaquil, de Corporación Novoa, de Conticorp, y también estuvo en Recursos Humanos en Dow Chemical y en Laboratorios LIFE. Él preside el comité que tiene por objeto asegurarse de que haya una buena calidad de recurso humano en cada una de las compañías. Se encargan de definir los perfiles, de dar un seguimiento a la contratación en base a las competencias, habilidades y conocimientos de hasta la segunda línea de las compañías, y efectivamente también asegurarse de que existan planes de desarrollo y sucesión en las distintas empresas. También se dedica a dar seguimiento al tema de cultura interna para que se pueda cumplir la estrategia establecida por las distintas compañías. Y además, además de aprobar el reglamento interno de trabajo de la compañía, también supervisa el cumplimiento de los objetivos en materia de seguridad y salud ocupacional. Entonces, estos comités apoyan a la gestión del Consejo Directivo, que a su vez es la base de la Junta Directiva. Entonces, el gobierno corporativo per se lo que busca es permear las decisiones hacia el mínimo nivel de las compañías, pero también tener canales de feedback para que la información pueda llegar desde cada uno de los empleados y las organizaciones hacia los accionistas. Pero bueno, como el año pasado fue realmente un reto para todos, porque nos puso a prueba la solidez que tienen todas las empresas y las industrias en todos los ámbitos de acción. Entonces, todos los planes de contingencia y todo lo que nosotros normalmente escribimos en los temas de gobierno, el año pasado fue el momento de probar, ver qué funcionaba, qué no, qué había que cambiar y qué cosas se tenían que ir incorporando también. Entonces, tal vez un poquito de la historia del 2020, cómo nos fue con el asunto de la pandemia. Principalmente empezamos por la preocupación por la gente. Entonces, a partir del 16 de marzo del año pasado, se estableció el comité de crisis desde el día 1 de confinamiento. Se hizo un análisis transversal de todas las compañías, con los gerentes de recursos humanos de todas las compañías, para hacer un análisis de los casos positivos, contagios y decesos. Gracias a Dios, en toda la pandemia tuvimos una sola persona fallecida. Se hizo un levantamiento de cargos y definición de teletrabajo para poder mantener a la gente en sus casas, excepto en actividades críticas, evidentemente, como las plantas industriales y actividades de distribución de productos o en los hospitales que no se podían llegar a estos niveles. Sin embargo, tuvimos iniciativas como importación directa de mascarillas y pruebas rápidas para nuestros empleados, entregas de kit de apoyo a los empleados de menores ingresos, sobre todo en la etapa más crítica de la pandemia. Acuérdense que aquí en Guayaquil, que fue como el boom de la pandemia el año pasado, hubieron dos crisis paralelas. La una era la pandemia y la otra fue una crisis logística, porque como recién estaba empezando este tema, el COE no sabía cómo organizarse, el teletrabajo no funcionaba como funciona hoy. Había muchísimos temas que se fueron gestionando en el momento, entonces no necesariamente había alimentos disponibles inmediatamente como ahora, temas de medicinas, etcétera. Entonces hubo toda una campaña de cuidado y de garantizar que la gente tenga acceso a productos de primera necesidad, a temas de salud y obviamente a poder identificar de manera temprana posibles contagios. Una vez que estuvo eso estabilizado y siguió permanentemente hasta casi finales del año pasado, reuniéndonos prácticamente 3 veces por semana, nos dedicamos al tema de las operaciones, cómo garantizar la continuidad del funcionamiento de las operaciones, no paralizar las actividades críticas como la entrega del azúcar, el alcohol, que tuvo una demanda impresionante, el alcohol antiséptico para el tema de
el alcohol que hoy usamos y que es básicamente, que está ahora como un producto más de la canasta básica de todos nosotros. El tema de la producción de energía, la atención en el hospital, la atención en el puerto. Estabilizar las operaciones, también tuvo sus clústeres o sus equipos especializados para garantizar la atención y la continuidad de esas operaciones. Hubo un ajuste y redefinición de políticas de los negocios para lograr la reactivación en el menor tiempo posible. Tanto es así que el Mall del Sol lanzó una plataforma digital para que los negocios puedan abrir sin necesidad de que la gente vaya a comprar, sino más bien con todo un tema de pick-up, un tema de alianzas con las empresas todas estas empresas de entrega a domicilio. Eso también ayudó un poco a los locales a bajar un poco su presión de disminución de ingresos. Y adicionalmente, el municipio de Guayaquil nos eligió como el mall del plan piloto para la reapertura de centros comerciales. Por los temas que hicimos, logramos instalar cámaras para tomar temperaturas y con contadores en las entradas para identificar los aforos del centro comercial y cumplir con los aforos establecidos por las regulaciones. También en el tema de construcción, 2 de los proyectos de Pronovis fueron seleccionados por el COE Nacional para la reactivación de la construcción. Eso también fue un tema retador porque había que construir con 2 metros de distancia, con menos aforo, irles a ver a los trabajadores en ciertas zonas. O sea, toda una logística importante que lo que buscaba era también que volvamos, que encontremos la forma de volver a una cierta normalidad y reactivar las operaciones, no solamente nuestras, sino de la economía en general. Realmente el miedo y el desconocimiento a los efectos de la pandemia fue uno de los grandes obstáculos, pero creo que con estas iniciativas empujadas por los equipos que hicieron un gran trabajo, realmente se pudo normalizar, yo creo que en menos tiempo del esperado, la situación económica en Guayaquil. Bueno, ya hemos visto que también han habido ciertas irresponsabilidades ya de la sociedad, pero creo que al menos los temas laborales un poco hemos ido aprendiendo a convivir con esta gestión, tanto de teletrabajo como de producción en el día a día en los distintos puntos de operación. Luego, evidentemente, con un menor nivel de ventas, con un menor nivel de tráfico, con encierro de casi 3 meses sin actividades normales, vino a la época del ajuste. Entonces, paralelamente vinimos trabajando con se activó el plan de ajuste en todas las compañías del grupo, incluyendo la holding. Ahí se aceleró el cambio de centro corporativo a holding. Se automatizaron procesos de reorganización de funciones en todas las empresas. Se externalizaron los servicios, variabilizando todos los gastos que fueran posibles. Se redujeron espacios físicos requeridos para la gestión de tareas administrativas. Hay muchas tareas de teletrabajo que probablemente no vuelvan a oficina y se mantengan permanentemente en teletrabajo de aquí en adelante. Eso nos permitió liberar cientos de metros cuadrados de oficinas que fueron recolocados en alquiler o que fueron vendidos. Se hizo una reducción de personal por encima del 25% en todas las compañías del grupo, con un acompañamiento de apoyo a las personas que iban saliendo para que puedan retomar actividades en otro sitio, para que puedan emprender negocios propios con una empresa especializada en eso. Excepto en la unidad agroindustrial, que como es todo lo que es azúcar, alcohol y producción de energía, no se hizo el año pasado una reducción de empleados porque había que garantizar la producción de los distintos, o los niveles de servicios de los distintos productos. En la parte financiera, paralelamente también, el año pasado, a partir de marzo que iniciamos el confinamiento, se empezó la renegociación de vencimientos de corto y largo plazo con todos los bancos. Se renegociaron el 100% de los vencimientos, obviamente unos empujados por el mismo gobierno, por los requerimientos hacia la banca, pero también otros ya un poco más estructurados de mayor largo plazo, como el caso de hoteles, que sabíamos que
que iba a tener una recuperación muchísimo más lenta, pues y no solamente se renegociaron ciertas cuotas, sino toda la operación a muchísimo más largo plazo. También se pagaron todos los vencimientos de mercado de valores, a pesar de que existió la posibilidad de aplazar los vencimientos de mercado de valores de las empresas. Lo que hicimos fue aportar desde la holding y desde el accionista se entregaron créditos puentes y aportes de capital a las compañías para que puedan cumplir con sus obligaciones en el mercado de valores. Creemos que a diferencia del banco, que el financiamiento y el negocio del banco es permanentemente mantener los recursos de sus depositantes colocados. En el caso de mercado de valores, los inversionistas no necesariamente quieren seguir manteniendo sus recursos ahí vigentes, sino que deben tener la decisión de una vez devuelto su dinero, ver si vuelven a invertir. Entonces, internamente decidimos que no nos íbamos a acoger a esos delays que habían autorizados por la norma de la Super, y más bien se pagó absolutamente todo. Se hizo aporte de liquidez y bienes de la holding para fortalecer el patrimonio de las empresas y financiar esas necesidades temporales de liquidez y los planes de transformación. En el caso de Valdez hicimos un aporte de casi 11 millones de dólares para, aprovechando el momento, automatizar ciertas maquinarias, mejorar los niveles de producción en planta, resembrar cerca de 3,000 hectáreas de caña. Todo eso se está haciendo en este año con dinero que se aportó a finales del año pasado. Y en el caso de Pronovis, lo que se hizo fue fusionar una de las empresas de cartera de tierras, que normalmente es directamente administrada por la holding y cuyos beneficios van directamente a la holding y al accionista. Se le aportó a Pronovis para fortalecer su patrimonio y que pueda estar en estado de revista para sostener los crecimientos que esperamos tener en los próximos años después del cambio y de los efectos que ha tenido el COVID. Hubo venta temprana de activos inmovilizados a principios del año pasado, que nos generó caja con mayor liquidez, que nos permitió hacer esos aportes y esos préstamos temporales a las compañías. Como había una restricción de crédito hipotecario para los clientes finales, constituimos un fideicomiso de inversión para dar crédito directo a los clientes de Pronovis para financiar sus bienes terminados, mientras se restablecía un poco la liquidez y el sistema financiero volvía a la normalidad, y luego poder, obviamente, vender esa cartera cuando así se lo requiera, si es que el sistema financiero así lo ve atractivo. De todas formas, ahí aprovechamos la oportunidad para generar un vehículo sobre el cual podemos vender prácticamente a crédito ciertos bienes y darle un motor de autogestión a la actividad inmobiliaria. También durante el año pasado y en plena pandemia, todas estas actividades y este fortalecimiento y confianza en las compañías tuvo una excelente respuesta al mercado, y concluimos la colocación de las emisiones del MOL del Sol y Pronovis durante el confinamiento, lo cual ha sido realmente un hito importantísimo que demuestra que la confianza que tiene el accionista en sus empresas, esa confianza se transmite hacia el mercado y tiene una respuesta favorable también en los inversionistas. Luego vino la planificación post-crisis. Durante todos este manejo de crisis nos dejó un montón de aprendizaje. Vimos que existen excelentes oportunidades, analizamos nuevos negocios y nuevos canales derivados de la pandemia. Por ejemplo, Pronovis durante el confinamiento lanzó el proyecto Midtown online y logró ventas del 30% del proyecto en 2 meses, encerrados todos en sus casas. Ahí impulsamos más el canal virtual de venta de proyectos inmobiliarios, que era algo que era un poco impensable antes de la pandemia. Era marginal lo que se podía vender o colocar por los medios electrónicos, pues ahora es una de las principales fuentes de comercialización. También se reasignaron los recursos, como les comentaba, la asignación de los 11 millones para la automatización y resiembra de Valdez, y se realizó una actualización estratégica y una nueva matriz de riesgos, incorporando todos los efectos que tiene la pandemia en distintos frentes, pero también incorporando la nueva matriz de oportunidades sobre nuevos negocios que fueron apareciendo. Entonces, esa es una transformación permanente, que lo que busca el grupo es
mantener la continuidad del negocio en todos sus frentes, y nos ha dado, nos ha dejado la lección de que los protocolos de gestión han dado resultados, están dando resultados, y nos ha permitido mover muy rápidamente esa etapa de transformación, inclusive cultural, que es en la que estamos trabajando hoy sobre la nueva visión de cómo se está llevando el grupo. Pero bueno, esas tareas y esas actividades nos llevan a las cifras de cómo fue el cierre del 2020. Evidentemente hubo afectaciones por la pandemia, a todas las empresas e industrias les pasó. Y de lo que se esperaba el 2020, pues en el año 2020 tuvo una caída en ventas de 274 a 228 millones de dólares como grupo, y el EBITDA evidentemente se vio afectado de 41 millones a 23 millones, y ese EBITDA al no recibirlo y esas ventas al no recibirlo, existió un mayor apalancamiento de casi 14 millones de dólares más. Por unidad de negocio, las ventas de la unidad de agros pasaron de 168 a 151. El EBITDA no creció, pero hay que considerar que el 2019 para el grupo, para la unidad agroindustrial, fue un año malo, porque la zafra tuvo muy baja productividad por el microclima, por lluvias y por la producción de la caña en ese año, y existió caída de precios frente al 2018. Entonces, el 19 no era un año de referencia, más bien era un año malo. El 2020, con la pandemia, se igualó el 19, y el 2021 se espera regresar a los niveles del 2018 dentro de la estrategia de optimización, automatización y resiembra que se está teniendo. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo va el año en cuanto al 2021. Desde la holding se estableció en el 2019 que la unidad agroindustrial no podía tomar o no debía tomar más deuda, sino que más bien debía gestionar mejor su capital de trabajo, cobrando más y sosteniendo los pagos con un poco más de plazos. Entonces eso se cumplió. La deuda neta del 2020 fue un poco menor que la del 2019, y la del 2021 se estima que se mantenga en las mismas cifras. Luego en la unidad inmobiliaria, las ventas a pesar de la pandemia solo caen 4 millones de dólares, de 38 a 34, y el EBITDA se bajó de 6 a 3, básicamente porque en el 2020 no se pudo liquidar el proyecto Santana Loft, que estaba establecido, que es un edificio de departamentos que estaba establecido que se liquide en el 2020, básicamente porque las liquidaciones dependen de las entregas, y las entregas dependían de que la gente pueda salir a recibir su bien y escriturar sus bienes, y durante 3, casi 4 meses no hubieron escrituraciones porque las firmas en las notarías, como ustedes saben, los notarios se niegan a hacer la firma electrónica, entonces tiene que ser física, no había movilidad, pues no hubo cómo entregar. Eso se espera, o no solo se espera, ya se ha entregado el edificio hasta la fecha, está entregado casi el 95% del edificio, y se estima que este año se liquide. La deuda se incrementó del 19 al 20 a 69 millones, básicamente porque los edificios que estaban en construcción continuaron su obra tomando deuda, y los que tenían que haberse liquidado como Santana y disminuir su deuda no se liquidaron, se liquida este año. Entonces siempre el objetivo es mantener la deuda de la unidad inmobiliaria en función de la cantidad de proyectos que administra. Por eso es importante mantener un inventario, un stock de proyectos estable, para que la deuda igual esté estable siempre. La deuda en los proyectos inmobiliarios, como son fideicomisos inmobiliarios que tienen un riesgo específico de las promesas de compra-venta de esos proyectos, tienen un riesgo aislado, derivado de esas mismas promesas de compra-venta. Entonces, la deuda que tiene volatilidad más es la del promotor per se, que sirve para adquirir tierras o como aportes preoperativos de los proyectos. Luego, es importante ver el crecimiento de los activos de la unidad inmobiliaria entre el 2019 y el 2020. Creció de 125 a 151. En el 2018 era 88 millones de dólares, es decir, se ha duplicado los activos de la unidad, y estimamos que hasta el 2022 llegue a cerca de 175 millones. Cuando uno ve la deuda neta sobre activos, un poco hace mucho más sentido en esta industria que la deuda neta EBITDA. En la unidad hotelera
si no la más golpeada, una de las más golpeadas de la pandemia. Las ventas caen de 34 a 14 millones y el EBITDA cae casi un 90%, de 12 millones a 2 millones. La deuda neta se mantiene en 11 millones de dólares. Aquí perdón, me olvidaba, en unidad inmobiliaria el accionista aportó para fusionar a Pronovis con una de las empresas de cartera de tierras para fortalecer su patrimonio. En la unidad hotelera se mantiene la deuda, se renegoció la deuda con el Produbanco por 10 años más con 2 años de gracia, viendo que esta es la empresa o la unidad que más tiempo le va a tomar regresar a la normalidad. Si vemos, esperamos que en el 2022 regresen a niveles de ventas inclusive inferiores que el 2018 y el EBITDA todavía no llega a recuperarse. Porque no solamente que hay un impacto en el sector turístico, sino que hay muchísimos viajes de negocios que ya no se van a hacer. Entonces, ahí hay un cambio importante en la estrategia en cuanto al mercado al que tiene que atacar esta industria, más que nada promoviendo el turismo interno. Entonces, aquí tiene un reto importante en cuanto a tiempo la unidad hotelera para la recuperación de esos EBITDAs que veníamos viendo hasta el 2019. En la unidad de consumo masivo en Colombia, realmente el año pasado fue un buen año. En Colombia se siguió con el crecimiento en ventas y en EBITDA se logró, hicimos un aporte de capital para montar una línea de galletas wafer, que prácticamente está en su totalidad ahorita produciendo. El 2021 no ha sido un buen año. La crisis política y sanitaria que está viviendo Colombia desde el principio de año y las noticias que vemos todos los días es muy complicado. Seguramente ahí nos tocará replantear un poquito la estrategia de los siguientes años en Colombia hasta que se retome a la normalidad el tema político-sanitario. Luego en centros comerciales, que tiene también un impacto en ventas y en EBITDA, y sobre todo porque estuvo 3 meses cerrado el centro comercial, salvo la parte de bancos, farmacias y supermercados. Tuvo una caída de 21 a 14 millones de dólares. Este año debería llegar más o menos a 18 millones nuevamente. Y el EBITDA se fue prácticamente a la mitad, de 12 a 6. Ese EBITDA se recuperaría en el 22 casi hasta niveles del 2018-19. Y la deuda neta está en 17 millones de dólares. Del año pasado se realizó una emisión programada que estaba lista desde el 2019 y se vendió durante el 2020, que era básicamente para redistribuir recursos hacia las inversiones estratégicas. Aquí importante que en el 2021 ya se inicia la plan de expansión con una nueva operación en Quito, que ya está prácticamente cerrada, con un socio estratégico allá. La idea es empezar a comercializar el Mall del Sol Quito. Luego en la parte de inversiones estratégicas tenemos a Vía, que es la unidad que es la empresa de confites, galletas y alimentos, que viene donde Pronovis tiene el 12.5%. Viene en una etapa de crecimiento orgánico e inorgánico con fusiones y adquisiciones importantes que tiene como plan llegar hasta el 2023 en todas esas adquisiciones. Creció de 2.10 a 2.78 y prácticamente duplicó su EBITDA casi con un crecimiento de deuda del 10% nada más. Y el objetivo los planes de esta empresa es llegar a 4.72 en ventas, 73 de EBITDA en este año y 523 en ventas y 87 en EBITDA el año 2022. En el 2020, importante, se cerró durante la pandemia la compra de solubles instantáneos, que es Don Café aquí en el Ecuador, y se continúa con el plan de M&A aquí en la región. En minas estamos en proceso, como les decía, de exploración desde el año 2018 y ya tenemos reservas probadas importantes con unos niveles de concentración de material muy parecidos a los que se encontraban en Chile en los años 80. El precio de la acción cuando nosotros entramos a esta inversión estaba en 0.75 centavos de dólar y 87 millones de dólares de capitalización. Al 2020 se cerró ya en 93 centavos la acción, solamente con las pruebas que se han ido haciendo de las reservas probadas ya de material. En el 2021 se estima que cierre en $1.50 y en el 2022, cuando empiece la explotación,
el precio de la acción debería estar en el orden de $2 por acción. Probablemente ahí tenemos que tomar una decisión si nos quedamos acompañando la etapa de explotación o es el momento de hacer un cash out de ahí. En cuanto a hospitales, tenemos el 19% de la participación en el Omni Hospital en Guayaquil. El 2020, a pesar de la pandemia, las ventas no fueron extremadamente altas porque si bien las salas de UCI estaban llenas y los laboratorios y el tema de imágenes también, todo lo demás estaba vacío. Nadie se quería operar. Lo que había era básicamente temas de maternidad, pero mucha gente aplazó los temas que tenía programados y solamente se atendieron temas urgentes. Entonces las ventas inclusive, a pesar de eso, se crecieron un poquito. El EBITDA creció importantemente de 3 a 4 millones, casi un 30% más. Y se tomó un poquito de deuda ahí para aprovechar que el hospital no estaba, la parte que no es UCI, no estaba totalmente llena, para poder hacer un recambio y repotenciación de todos los equipos médicos y se cambiaron todas las oficinas administrativas por una nueva sala para repotenciar los temas de UCI, tener nuevas camas UCI ahí y nuevas camas normales adicionales. Eso también nos lleva a que en el 2021, ya con un poco más de normalidad o la gente ya manejando mejor el miedo al virus, igual las ventas se esperan que se incrementen a 36 millones y el EBITDA a 5 millones. Al mes de marzo, el presupuesto del 2021 ya está cumplido. Entonces realmente aquí seguramente tendremos sorpresas hacia arriba sobre los resultados. En infraestructura, que es el puerto, Novis tiene el 22%. Este negocio es un negocio que nace con un alto apalancamiento y tiene una generación de vida realmente lento porque tiene que ir, primero tiene que ir convenciendo sobre la viabilidad y el atractivo que tiene ese puerto de aguas profundas. Hay contratos de los exportadores e importadores con las navieras que son de largo plazo y de las navieras con los puertos que normalmente tienen 2 o 3 años. Entonces hay que ir esperando a que se acaben esos contratos con los puertos anteriores para ir incorporándolos aquí. La verdad es que ha ido bien, ya en el 2020 va a 29 millones de dólares en ventas, todavía sigue siendo un project finance con EBITDA negativo, la deuda neta es de 383 millones, el 100% de la deuda es financiado por organismos multilaterales, con deuda de 15 años plazo, con tasas del menos del 3%, y están atadas a garantías de la misma concesión, es decir, hay fideicomisos de flujos que repagan esas deudas. Entonces es como un proyecto que tiene su propia forma de análisis. Para el 2022 debería llegar a niveles de ventas de 80 millones con un EBITDA de 15 millones. Esto empieza a dar buen EBITDA a partir del año 8 o 9 de inicio de operación, que empezó a mediados del 2019. Eso nos da un total del grupo de ventas en el año de 566 millones, con un EBITDA de 62 y una deuda neta de 676, donde la mitad prácticamente es del puerto. En el 2021 estimamos unas ventas como grupo de 822 millones, EBITDA de 121, la deuda de 683, y estimamos al 22 también llegar a 936, ya acercándonos al billón de dólares de ventas con EBITDA de 164 y manteniendo una deuda de 686. En el 2021, importante, en el puerto se autorizó un aumento de capital, un programa de aumento de capital de 90 millones, ya se hizo uno de 60. Nosotros en este momento no suscribimos el aumento de capital, sino que llegamos a un acuerdo para hacer el aumento de capital en el año 2024. Luego tenemos estos indicadores a nivel de grupo en las empresas operadas, los niveles de EBITDA, ventas del 2019 van a regresar nuevamente al 2022. En el 19 un impacto importante en EBITDA, lo que nos lleva de 19 a 10% de EBITDA ventas. Sin embargo, cumpliendo el presupuesto de este año, regresaríamos al 16 y con las proyecciones del 2022 volveríamos al 19. El deuda neta EBITDA, quitando los proyectos inmobiliarios, como les comentaba, como es un patrimonio autónomo, se cubre con los recursos de cada proyecto. La deuda neta EBITDA venía de 2.6
llega a 6.2 básicamente por la caída en el EBITDA. En el 21, cumpliendo el presupuesto, llegamos otra vez a niveles de 3.2 y en el 22 de 2.3. Internamente, el límite establecido por la Junta de Accionistas de deuda neta EBITDA sin pandemia debería estar en el orden de 3 veces, no más que eso. En inversiones estratégicas, como les decía, aquí no se incluye el puerto porque es un project finance independiente con sus características comentadas hace un momento. El nivel de EBITDA ventas del 19 era del 12, en el 20 fue del 16, básicamente porque ahí está alimentos con vía y hospitales con el Omni Hospital, que tuvieron un año excepcional, y la deuda neta EBITDA bajó del 3.1 al 2.2. El 21 se estima que se mantenga más o menos del nivel de EBITDA versus ventas por las adquisiciones que va a hacer vía este año. Sin embargo, esas adquisiciones, al hacerlo con equity y no con deuda, la deuda neta EBITDA va a bajar al 1.6. Y se estima que el 2022 llega a 17% en EBITDA ventas y 1.5 deuda neta EBITDA. ¿Cómo va el 2021? Bueno, al cierre todos esos números se cumplen si es que cumplimos el presupuesto del 2021. Al cierre del primer trimestre de este año, el grupo supera el EBITDA proyectado en 5%. Sin embargo, hay una desviación en la unidad agroindustrial de cerca del 4%, básicamente derivada de menor precio de venta porque hay un exceso de inventario de azúcar en el país que estimamos se recupere en el segundo trimestre porque ahorita ya se han ido eliminando los inventarios, han habido exportaciones de azúcar, el precio internacional del azúcar ha estado subiendo y eso incentiva a los productores o a los ingenios a que saquemos azúcar a buen precio para hacer caja, y eso lo vemos recuperándose en el segundo trimestre. No así el caso de Colombia, que presenta una severa caída en el EBITDA, básicamente porque han estado encerrados los 3 primeros meses y ahorita están súper complicados también con las protestas que existen por la ley, por la reforma tributaria esta que inclusive ya dieron marcha atrás. Pero seguramente aquí nos va a tocar hacer una revisión del plan. En inmobiliario va mejor que el presupuesto. En hotelero hasta marzo iba casi el doble o casi el triple de EBITDA, pero con el nuevo confinamiento seguramente esto se ajuste a lo que estaba presupuestado. Centros comerciales va bastante bien también y agroexportación está en marcha. Hemos tenido mejor exportación de fruta todavía solo con pitahaya y el mes pasado ya se autorizó el inicio de la producción de estos otros productos que les comenté originalmente. ¿Cómo se ven los ingresos y EBITDA del 2019 al 2022? No estoy poniendo el 20 porque el 20 es un año atípico. Entonces la idea es ir viendo 19 cómo venía al año que vemos que se vaya recuperando todo. Entonces la estrategia que teníamos de repotenciación de los negocios operados agro, inmobiliario, inversiones en el centro comercial, en Colombia, etcétera, más la iniciativa de diversificación que se estableció en el 2017 cuando decidimos ir a invertir en el puerto, en vía, en lo de empresa de consumo masivo, en el tema de minas. Eso nos va a permitir pasar de ventas en el 2019 de 522 millones a 936 como grupo, cuyas ventas proporcionales en función de nuestra participación pasan de 278 a 352, solo lo que le corresponde a Novis. Y el EBITDA pasaría de 53 millones en el 2019, como sumando todas las compañías donde tenemos participación, a 164 millones en el 2022, y el EBITDA del grupo pasaría el proporcional de 29 millones en el 19 a 61 millones en el 22. Es decir, duplicamos el EBITDA en estos 3 años a pesar de la pandemia, básicamente apoyados por repotenciar nuestros negocios, mejorar, realizar la transformación a holding de inversiones para estar más con una visión más de inversionista que de operador, y también ya va dando resultados la estrategia de diversificación en los nichos de negocio en donde se están dando muy buenos resultados en este momento. Luego la revisión, ¿quiénes son nuestros revisores y auditores? Básicamente Big Four en los casos de agro e inmobiliario, que son como las inversiones más grandes operadas. En centros comerciales está Hansenholm y en la unidad hotelera está Grant Thornton. Hasta este año
se cumplen los 3 años que tienen las empresas que están en el mercado de valores, que son básicamente agroindustrial, inmobiliario y centros comerciales. Y este año se está cambiando de auditor. La invitación ha sido hecha a 3 de los 4 Big Four. Seguramente en los próximos días realizaremos el anuncio de quién será el nuevo auditor para el periodo 2021-2024. Sobre las calificadoras de riesgos, en Valdez y en Pronovis está Global, y en Molde Sol Class la misma historia. Este año tenemos que cambiar la calificadora. Seguramente tendremos un solo calificador para todas las compañías, y eso se hará hacia finales de este año, más o menos. Entonces, eso es un poco lo que les puedo contar de la operación, de los números, de la estructura, de la parte de gobierno corporativo, y quedo totalmente abierto para las preguntas que tengan. A ver, primeramente, desde luego, muchas gracias por la presentación muy profesional. Al final me referiré, digamos, ya en su conjunto como tal, ¿no? Entonces, para empezar, voy a verlas, digamos, acá. Una de las preguntas que tenemos es, ¿qué explica el importante incremento de las ventas de la inmobiliaria? ¿Solo la liquidación de Santana Loft o qué otros proyectos se liquidarán este año? Y si se puede dar un detalle de pipeline de proyectos que vienen. Sí. Esa una primera parte sobre esa. A ver, sobre las ventas, dame un segundo, voy a compartir nuevamente el cuadrito, ¿bien? Ok. El año 2020 teníamos 34 millones de dólares en ventas. Estuvimos encerrados 3 meses. Entonces, hay un montón de ventas del 2020, de proyectos que salieron durante el 2020, que se concretaron en este 2021. Entonces, en el caso de las liquidaciones no van a la línea de ventas, van a la línea del EBITDA. Las liquidaciones son ventas que se realizaron en su momento, que como están en un fideicomiso inmobiliario, cuando se entrega y se culmina la entrega del proyecto, se liquida el fideicomiso y eso va a la línea del EBITDA. Las ventas son las ventas que se van generando durante la etapa de preventa, construcción y preliquidación, y ese salto de 34 a 46 millones obedece a que tenemos ventas que vienen inclusive del 2020 que ya se ejecutaron en el 2021. De hecho, el 2021 las ventas de inmobiliario están en cerca del 104% de cumplimiento del presupuesto acumulado a marzo. Y a la fecha, a marzo, llevamos cerca de 18 millones de dólares en ventas. Es decir, casi el 50% de lo que se vendió en el 2020. Entonces, eso en cuanto a la venta per se. Déjame mostrarte un cuadrito del pipeline. Dame un segundo. Nada más reiterando, pero el incremento de ventas desde diferentes proyectos, no es solo la liquidación de Santana Loft, sino como se indica ahí se va registrando ventas que, si bien es cierto, unas del 2020, pero otras igual, digamos, ya de este año como tal, claro, pero son de diferentes proyectos, no es uno solo. Totalmente. Solamente voy a... ¿Cuál es el inventario de esos proyectos? Aquí tengo... Disculpen que no esté como un slide de presentación, pero miren, al 2021, ¿qué proyectos están vendiendo? Está vendiéndose el segundo edificio del Caribao 2, que se llama Araguá. Está vendiéndose Sotonovo en San Borondón acá. Soho 360, que es en Ciudad del Río, ahí en esa foto de ahí atrás donde yo estoy, atrás del The Point. Midtown, que es el proyecto más grande de la zona céntrica de San Borondón, atrás de donde están los 2 centros comerciales principales, frente al Teatro Sánchez de Aguilar.
Este proyecto ya llegó a punto de equilibrio ahorita. Ya tenemos que sacar el segundo edificio que lo sacamos en 2 meses. Ciudad Colón, que es en la zona donde va a estar la nueva sucursal mayor del Produbanco. Eso salió a la venta hace mes y medio y ya lleva vendido el 45%. Inmobiliario Caribao, que son lotes de terrenos frente al mar, que la pandemia hizo que las ventas de ese proyecto se eleven en un 200%. Teníamos, hasta antes de la pandemia, es un total de 75 lotes, se habían vendido 30. Hasta diciembre se vendieron 30 más y ahorita nos quedan 2. Caribao Bari, que es un proyecto de departamentos en la playa también más pequeños que el de arriba de Araguá. Este es un producto que lo están pidiendo mucho los clientes, que sale ya en los próximos 2 meses. Sotonovo 2, que así como el 1 de ahí arriba, ese ya está prácticamente vendido todo, se sale a la venta con el segundo. Midtown 200, como les digo, el primero ya llegó a punto de equilibrio, se está sacando el segundo. Y este proyecto 2021, que está con 20 millones, ya... Sabemos cuál es, sabemos dónde es, pero todavía no me lo aprueba la Junta y por eso no puedo poner el nombre. ¿Sí? Entonces, básicamente es por incremento de inventario, por ventas que vienen también del 2020 y es adicional también a Sotonovo, respondiendo a la pregunta específica. A Santana, perdón. Respecto a la unidad minera, ¿es una mina polimetálica o cuál es el mineral core de la misma? Roberto, ahí tal vez tú, que estás en el directorio de ellos, puedes comentar un poco. Yo estoy en el directorio de Adventus de Canadá. Y primero, esto es una minería junior, es decir, una minería de exploración, que está en pleno desarrollo con una de las concesiones en una etapa madura, que ya tiene 15 años de exploraciones y está por terminar ahora su estudio de factibilidad. Y el contenido minero, el potencial de explotación minera preponderantemente es cobre. Y también tiene algo de oro, plata y zinc. Esos son siempre en una mina hay un mix de producto con alguno de estos preponderantes. En algunos casos es oro, en el caso nuestro la preponderancia es el cobre. Y esto es muy importante señalarlo porque el precio del cobre, como otros commodities hoy en día, ustedes saben que está en un rally súper importante. Mucho más incluso que el oro, por factores de tendencia, digamos, que no es una burbuja, es una tendencia que tiene a este material como uno de los precursores de materias primas precursoras de nuevas aplicaciones, sobre todo en temas de baterías, para energías eléctricas y ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, resulta que acabamos de recibir hace pocas horas una noticia de que el valor de la acción, por ejemplo, de Adventus, por estar en el negocio fundamentalmente de cobre en esta mina, ha tenido un comportamiento de la acción bastante importante, ya está en 1.27, cuando el target para el año, según lo que mencionó José Antonio, está en 1.50. El otro tema importante es que en una empresa de minería que está focalizada en la exploración, no genera flujo, pero genera esa apreciación del valor en la medida de las noticias que van saliendo de los descubrimientos de la exploración. Entonces, la concesión más grande, que es la que se llama Curipamba, que está en Curipamba, que se llama la concesión El Domo, está hoy en día en 2 hitos fundamentales. El primero es que está por terminar su estudio de factibilidad, que está bastante ya digerido por el mercado. Y lo segundo, que está por cerrar un esquema de financiación, del financiamiento de la construcción de la mina para la explotación, que es lo que mencionaba José Antonio, que comienza en el 2022. Y un hito fundamental es tener la financiación cerrada, que eso está por ya definirse en pocas semanas, digamos, porque está bastante avanzado. Y el inicio de construcción de la mina, o sea, de la parte operativa, la parte industrial del proceso minero, está previsto para octubre del próximo año. De tal manera de que a partir del 2024 esta mina ya debe estar en plena explotación, generando flujo, ¿no? Y obviamente capturando su potencial que está definido en el estudio de factibilidad.
previo a eso, obviamente, tiene que pasar por el tema del permiso, de los permisos ambientales, ¿no? Que eso también debe estar listo entre este final de este año y los inicios del próximo año. Ese es un poco el... Okay. Muchas gracias, de este proyecto. Roberto. Para la unidad agrícola, una pregunta que tenemos es, ¿cuál es el apalancamiento que se considera apropiado para Azucarera Valdez? Hubo un aumento del indicativo, digamos, quien me escribe, de casi 9 veces en el 2020 en comparación con 3 a 4 veces en el pasado. Mira, ¿Cuál es el apalancamiento apropiado? El apalancamiento ideal de esa unidad de negocio es alrededor del 3.5 más o menos. ¿Cuál es el tema? Que hay que mirarla como unidad de negocio, no como Azucarera Valdez, porque en la práctica esa es una sola empresa que está subdividida básicamente por un tema de contrato colectivo. Sí, la unidad de negocio agroindustrial que parte del campo, ¿sí? Con la provisión de la caña para que esta caña se haga jugo o miel y eso se convierta en azúcar o se convierta en alcohol y luego el bagazo se convierte en energía, que además lo consumen tanto la del azúcar como la del alcohol. En todo el mundo funciona como una sola compañía, con unidades de negocio independientes, ¿sí? O sea, unidades de producción independientes. Aquí, dado el contrato colectivo que tiene esta compañía que nace en el 62 y que cuando compra la compañía el padre de Isabelita en el año 94 ya venía con ese contrato colectivo y luego cuando hereda Isabel obviamente también. Cuando se han hecho estas nuevas inversiones de las 3 plantas de alcohol y del difusor y de la planta eléctrica, se ha hecho en empresas independientes para evitar el contagio de ese contrato colectivo en estas otras compañías. Sin embargo, la unidad de negocios es una sola. Normalmente el apalancamiento de la compañía va acompañada por las 3. Y cuando uno ve eso, evidentemente en el año 2020, por el EBITDA bajo del efecto de la pandemia, todavía sigue siendo alto, por eso se paró la deuda y más bien los recursos han venido dados directamente desde el accionista. Pero si tú ves la proyección del año 2021 y ya llega más o menos a 4 veces y en el 2022 llega más o menos a 3.03 veces como unidad de negocio. Y además es importante ver por el otro lado el nivel de deuda versus el nivel de activos, porque esa unidad de negocios tiene 12,000 hectáreas de tierra, alrededor de $13,000 por hectárea, sin contar la planta, solamente la tierra, todo lo que es la capacidad de producción. Nosotros hemos vendido tierras en los últimos años en promedio de $13,000 por hectárea. Solamente ahí hay $170 millones en activos que se pueden liquidar en cualquier momento. Tenemos gente, bananeros, que nos quieren comprar toda la finca cada 6 meses. Entonces, ahí hay una fuente de liquidez importante que es adicional o como respaldo a la generación de EBITDA de la unidad. Por eso, al mirar o al analizar el riesgo de la unidad per se, hay que verlo como unidad, no como compañía Valdez específicamente. Eso va a complementar, José Antonio. Este negocio es de alta generación de flujo, por un commodity, ¿no? de primera necesidad, que a su vez está acompañado de un producto que ha tenido un alto desempeño, como el caso de Codana. Obviamente generan una sensibilidad importante cuando hay shocks que tienen impacto, ¿no? Como el caso del 2019, 2020, que es típico de años agrícolas especiales. Sin embargo, en la tendencia, nosotros como se decía, tomamos la decisión de no aumentar el nivel de apalancamiento del negocio y más bien concentrar en la recuperación y la generación de nuevo EBITDA. De tal manera de recuperar el nivel de 21 millones y luego pasar a los 26, 27 millones con una tendencia, obviamente, a irlo creciendo a través de una diversificación de productos. O ya dentro de la categoría de endulzantes, donde la empresa ha ido generando opciones, o en otras categorías que estamos hoy
en procesos pilotos y de pruebas para mejorar el proceso de innovación y de diversificación en el sector de alimentos. Para reiterar entonces, cuando le estamos viendo esa relación, la relación en conjunto, no individualizada solo de Valdés, pero cuando lo vemos en conjunto, es aquella a la que se refieren que, digamos, estaría o se piensa está entre 3 y 3,5, es el conjunto Sí. como tal. Correcto. Así es. Cuando estamos hablando de niveles de deuda, deuda neta EBITDA, alrededor de entre 85 millones, estamos apuntando a tener niveles de EBITDA alrededor de 27, 30, sí. 27, 28, llegando lo más cerca posible al 30, ¿no? Y sobre esa base ir creciendo la compañía. En el mediano y largo plazo mejoran los indicadores financieros del EBITDA y los activos como tal. Esto se debe principalmente a las nuevas estrategias de inversiones, nuevas perspectivas de lo que va a ser la economía ecuatoriana, cómo se conjugan, digamos, este mejoramiento del EBITDA con lo que es el medio, digamos, lo que se espera que es. Mira, el plan que les estoy enseñando fue hecho antes de saber los resultados electorales, ¿sí? Es básicamente lo que podemos controlar. Entonces, en el caso de la unidad agroindustrial, esos 11 millones de dólares que hemos metido para resiembra, automatización de maquinarias, estamos trayendo cosechadoras digitales para todo lo que es de siembra, siembra de alta, con un alto grado de automatización, todo el tema de eh, externalización de ciertos servicios como el bodegaje, como la distribución, etcétera. O sea, no tenerlo dentro de todo el mismo grupo. Todo eso depende mucho de nosotros, en su mayoría. Que el tema político-económico, en ese caso específico, lo que esperamos es que, por ejemplo, exista apertura como para que los contratos de entrega de etanol para la mezcla con combustibles en Petro Comercial se amplíen, que hoy son solamente 14 meses. Eso incentivaría que hagamos mayores inversiones en la producción de etanol, y eso mejoraría seguramente el EBITDA sustancialmente. Seguramente también vendrá acompañado de un project finance de eso, pero eso ni siquiera está incorporado aquí. En la parte inmobiliaria, lo mismo, es lo que vemos y sentimos que el mercado va a ir absorbiendo en función de las condiciones de mercado que ya vivimos en el 2020, y es por eso que el presupuesto del 2021 se está cumpliendo, porque hay unos nichos de mercado y unos segmentos en donde hemos empezado a participar con unos tickets más pequeños de bienes inmuebles, ya sea moviéndonos a zonas que tienen un suelo más barato, o ya sea achicando un poquito los espacios, bajando el precio por metro cuadrado, pero eso también depende mucho de nosotros. Y a eso le sumas que con el nuevo gobierno se amplíen los plazos de financiamiento para el cliente, se bajen las tasas de interés, seguramente los números serán mejores. Lo mismo en la parte hotelera, está hecho solamente en función de la velocidad que creemos que va a regresar la ocupación, el turismo ya más interno que el turismo de negocios, por eso lo ves lento, y en centros comerciales es igual, o sea, ya considerando el reprecio que hubieron en el centro comercial con descuentos del año pasado, con renegociación de tarifas con concesionarios, pero también atrayendo nuevas marcas y nuevas anclas más de entretenimiento y ese tipo de cosas hacia el mediano plazo. Cualquier otra cosa adicional que venga derivada de los planes del gobierno, de la apertura de la inversión, de potencializar mejoras, ampliaciones, etcétera, seguramente van a mejorar un poco más de esos indicadores. Otra pregunta que tenemos es, tiene dos partes. La una, ¿cuál consideran será el mayor o es el mayor diferenciador de pasar a ser un centro corporativo, una holding, versus lo que estaba antes? Y además, dado este nuevo enfoque de estructura organizacional,
¿Se considera que el holding en un momento salga a emitir deuda al mercado de capitales o cada empresa seguiría con su propia estructura, digamos, de financiamiento en el mercado de capitales? Roberto, ¿quieres tocar? Sí, por supuesto. Bueno, la primera es un cambio de un enfoque estratégico que tiene una afectación fundamentalmente a la gobernanza, es decir, a la forma en la cual la empresa estructura, crea estructuras, crea normas, crea políticas para poder establecer nuevos esquemas de supervisión y de decisiones de inversión. Por ejemplo, esta estructuración de comités de riesgo, de comités de auditoría, de recursos humanos, se acompaña, por ejemplo, puede llamar la atención de que no hay un comité de inversiones, por ejemplo, en una holding, que el comité de inversiones está implícito en la propia junta directiva. No tenemos un comité en el cual dos expertos lo hacen, ¿no? Que toda la junta en su contexto, ahí está metida el tema de las decisiones trascendentales de inversiones nuevas o incluso desinversiones, ¿no? Por la flexibilidad que debe tener el portafolio. Y el otro esquema importante en eso es la forma en la cual analizar el desempeño. Hoy en día estamos analizando desempeño con criterios muy distintos a los de una operación operada necesariamente con otros tipos de enfoque. Eso se lo hacen los consejos directivos, pero a nivel de la holding eso ha cambiado radicalmente. Y si hablamos básicamente es de desempeños de Total Shareholder Return, hablamos de valor de equity o valor de flujo, para poder, cuáles son los mejores criterios para poder evaluar el desempeño de cada uno de los vehículos que están en el portafolio y que merecen o no merecen estar dentro. O sea, ese cambio de enfoque de ver y analizar la creación de valor es lo más importante. Respecto a lo otro, es un esquema que se ha obviamente analizado dentro de opciones y por ahora siempre lo hemos focalizado en que cada negocio lo haga por con sus propios focos y con sus propias necesidades. Y no necesariamente ir a hacer una apertura de capital o de bolsa o incluso de deuda a nivel de la holding, sino mantenerlo todavía en las empresas. Ahora, a largo plazo uno no debe descartarlo nada, pero no es el caso que hemos tomado, no es la decisión que se ha tomado hasta ahora. Perfecto. No tengo ninguna otra pregunta y desde luego es que hay alguna nueva mientras hago un wrap-up. Quisiera tal vez topar ciertos temas y primero desde luego agradeciendo a Roberto y a José Antonio por la presentación muy profesional en donde para nosotros, para la audiencia, yo creo que es importante tal vez tomarlo desde varios puntos de vista. El primero es que esta es una presentación integral. ¿Por qué es importante la presentación integral? Y esto es algo que nosotros les agradecemos y desde luego creo que es un valor agregado especial a la audiencia que tenemos. La presentación integral nos permite ver todas aquellas ramas, en este caso llamadas unidades de negocio o inversiones estratégicas en las cuales la corporación como tal está involucrada. Y eso es sumamente importante porque, ¿verdad? Esto es lo que nos da pie para entender todas aquellas áreas en las cuales se está y desde luego las implicaciones que cada una de ellas puede tener, sea que se esté o no en el mercado de valores. Cuando uno le ve a una corporación emitiendo acciones o deuda en el mercado mundial, lo que el inversionista busca es ver el todo y después ver individualmente, si es que es factible, las unidades. Aquí en este caso específicamente estamos viendo el todo y esto creo que es, como digo, un valor agregado especial a la audiencia de inversionistas institucionales que nos han acompañado hoy día. Y de allí justamente nace el que también comencemos a entender mejor cuál es la orientación actual y de mediano y largo plazo. Hemos hablado de este cambio y voy a la parte última en donde se decía
el enfoque es creación de valor. Ese como un elemento de estrategia fundamental para la corporación. Esto es importante nosotros el poder verlo desde luego con las acciones y decisiones que se van tomando. Y para ello, sí, desde luego también muy destacable el posicionamiento, digamos, de quien es la persona líder de la corporación, que es Isabel Noboa, en donde pues a través de ser 7 años, como nos indicaban, pues ser la empresaria más destacada, digamos, del país, es realmente pues quien lidera la organización, y lo que vemos es una consecuencia entre decir y hacer, que era uno de los elementos que Roberto también nos indicaba al inicio. De tal manera que estas acciones que las vemos en las diferentes unidades de negocio y como corporación en donde se integran para mejorar el gobierno corporativo, estos procesos de los departamentos especiales de auditoría, los de recursos humanos, apuntan a lo que es importante en las empresas familiares. Y es justamente el proceso de pasar de ser una empresa familiar a ser una institución. Esa institucionalidad, digamos, de los negocios, en este caso de Corporación Novis, es aquella en la que entiendo es la que lo empezaron hace un tiempo, pero que justamente lo que hace es fortalecer la gobernabilidad de la corporación y de sus diferentes unidades, cuando a su vez se integra a personas profesionales especializadas en las diferentes ramas profesionales externos, a lo que es la operación propia de cada una de las compañías. Temas como, desde luego, pues la eficiencia, el fortalecimiento a través de las redes de contacto, el liderazgo reputacional, la gobernanza, la comunicación, elementos llevados y digamos llevados a la práctica en la pandemia. Si es que la crisis algo va probando es la fortaleza inherente de las corporaciones, de las empresas, de su gente, de sus líderes, y que a su vez, en momentos como se vea que existe el soporte patrimonial para invertir en las empresas. Y aquí, de lo que nos han comentado, si yo sumo, no sé si estoy equivocado, me corrigen si estoy equivocado, pero me parece que hablamos de algo así como un aportes en efectivo y en bienes de alrededor de unos 25 millones de dólares en el año pasado. Casi 30, Iván, porque ahí está te falta el fideicomiso de compra de crédito directo, que son casi 5. Okay. 30 millones de dólares. No es, y desde luego recursos de los accionistas. Entonces, es muy importante desde el punto de vista del respaldo de los accionistas cuando existen crisis como las que el mundo ha pasado, en el caso nuestro como Ecuador, que la hemos pasado, la que se le seguimos enfrentando. Allí entonces en donde las palabras tal vez o la redacción de aquellos elementos que son los principios o los valores o principios sobre los cuales se solidifican, digamos, empresas, pasan a la acción. Es cuando se necesita, pues, allí está el grupo accionarial, o si es a terceros, y se necesita hacerlo, digamos, pero que haya ese aporte patrimonial importante como es en el que nos han comentado o en el día de hoy tanto Roberto como José Antonio. Fundamental, porque para el mercado de valores siempre decimos que, a diferencia del sistema bancario, que tiene las hipotecas, que tiene las prendas, que tiene las cuentas por cobrar, el mercado de valores tiene información. Yo quiero agradecerles a ustedes en nombre de la UDLA, de nuestra Escuela de Negocios, por la participación. Nuevamente a Roberto, a José Antonio, desearles el mayor de los éxitos. Se ve que los resultados al mes de marzo ya se van asentando, dado que tenemos pues resultados de EBITDA de 5.8 millones de dólares, de lo que nos indicaron, lo cual va en línea pues para llegar al nivel que se espera que sea a finales del año 21, sentando las bases pues con el año 22 completo, bajo esquemas también
de que no se hizo esto post elecciones, sino antes de las elecciones, lo cual en general creo que para todos los que estamos acá auguramos el que efectivamente tengamos un periodo de muchos desafíos, desde luego de más trabajo, pero que esperamos que nos permitan trabajar entonces en un ambiente de paz y de libertad. Bajo esos esquemas, pues entonces nuevamente les agradezco por su participación, y en una siguiente ocasión, que va a ser o la última semana de mayo o la primera de junio, no más de eso, vamos a tener a otra de las corporaciones, digamos, grandes del país. Sepan ustedes que aquí en esta reunión tenemos la participación de inversionistas institucionales que en conjunto representan más de 800 millones de dólares de cartera y de portafolio de inversión. Eso es lo que hemos tenido. Y hemos visto pues a una de las corporaciones más grandes, líderes y activas en el mercado de valores, que permitió a su vez, a pesar de todos los problemas el que cumpla, como siempre lo ha cumplido, así es como lo estimamos nosotros, sus obligaciones en general, y desde luego con el mercado de valores, sin pues las extensiones, etcétera, que se dieron tal vez en otros casos. Gracias Iván. Aprovecho también el espacio para agradecerte a ti de poder darnos la oportunidad de mostrar un poquito de lo que estamos haciendo, de cómo estamos estructurados, poder contar lo que no se ve en los estados financieros, ni en los informes de calificación, ni en los informes de auditoría. Para nosotros este espacio es muy valioso, de cara no solo a la estrategia y a la apertura y al valor de la comunicación que queremos tener permanentemente con nuestros stakeholders, sino también para poder invitarles a seguir acompañándonos en este proceso que nosotros creemos firmemente en que la única forma de sacar el país adelante es interviniendo activamente en su desarrollo, y ustedes son una clave fundamental en ese proceso para nosotros como un actor ejecutor de ese cambio. Muchas gracias. No sé si Roberto tal vez querías. Solamente agradecer también por la atención, creo que muy importante este contacto y sobre todo poder explicar de mejor forma al consorcio Novis. Y por otro lado también invitarlos a estar cerca del grupo, a tener la confianza de poner recursos en el grupo. Tenemos grandes oportunidades de crecimiento. El sector agroexportación, por ejemplo, es algo que está pero nos tiene muy entusiasmados. Estamos lanzando un fondo para financiar esta estrategia. Y estamos obviamente también muy interesados en generar estos estándares y que sean, ojalá, en algún momento reconocidos por los inversionistas. No solamente hablamos esta tendencia del ESG o el ASG, nosotros hablamos de 4 vértices, ¿no? El primero es tener una estrategia económica robusta, con manejo responsable en la parte social, ambiental, y lo que hace posible eso es tener una gobernanza de clase mundial, digamos, ¿no? Y en eso hemos tenido el total apoyo de la señora Noboa. Isabelita es muy creyente en esto. Cuando uno no se lo dice, nos los exige. Y por otro lado, obviamente, establecer de que aquí más que una persona, hay una institucionalidad que respalda toda esta estrategia, ¿no? Y todos estos elementos. Y con toda transparencia, las veces que requieras, Iván, aquí siempre listos para acudir a contar los avances. Nuevamente, muchas gracias a usted, muchas gracias a nuestros inversionistas institucionales, academia de la UTLA, que nos han acompañado. Y pues, de nuevo, el mayor de los éxitos. Seguimos trabajando todos por sacar mejores resultados a nivel individual, a nivel de las empresas, a nivel nacional, como país. Y desde luego, siempre una despedida deseando que todos se cuiden mucho, la salud, y que pues sigamos adelante. Hasta una próxima, nos veremos
o final de mayo o 1 de junio con la nueva corporación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Buen día, buen fin de semana. Gracias.